Hoy te voy a hablar de 7 aspectos del Reiki tradicional japonés que traen consigo enseñanzas muy profundas y que muchas veces pasan ocultas. Son conceptos, son términos que apenas se han hablado de ellos en Occidente, pero que son parte fundamental de las enseñanzas del Reiki tradicional, no solamente como terapia, sino como camino de despertar espiritual y como arte de ser feliz. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Súper contento de compartirte este contenido. Si me estás viendo desde YouTube, si estás en YouTube ahora, te pido que le des a suscribirte y campanita, si no lo has hecho todavía, para no perderte absolutamente nada. De lunes a sábado estamos con el programa Estrellas de Conciencia. Los domingos tenemos videoclase en vivo y luego puntualmente también voy subiendo alguna serie de vídeos más cortos. Así que en YouTube tienes cada semana alrededor de entre 7 y 12, 13 piezas de contenido. 7 de este programa, 6 de este programa, Estrellas de Conciencia, y luego también vamos a ir subiendo, como te digo, enseñanzas más cortas, también compartimos algunas frases afirmativas en la parte de comunidad de YouTube. Así que te pido, si no lo estás viendo ahora de YouTube, que vengas luego a mi canal, al canal de Javier Robas, y también le des a suscribirte y campanita para no perderte absolutamente nada. Bueno, hoy te quiero hablar de un tema que se habla muy poquito en Occidente y que trae enseñanzas profundas, más allá de la descripción del término, ¿sí? Porque vamos a hablar de una serie de términos que se utilizaban en el Reiki tradicional japonés y que lo podemos plasmar, por ejemplo, en el dossier de Reiki en tu vida, en el dossier de primer nivel. Te compartimos tanto lo que hay escrito en la piedra conmemorativa de Usui, que Usui, cuando falleció, el creador del Reiki, cuando falleció le hicieron, digamos, una dedicatoria en su piedra conmemorativa y hablaban de una serie de cosas, que varios de estos términos están sacados de ahí, y luego también de una entrevista que se le hizo a él. Bueno, yo me imagino que si estás aquí sabes lo que es el Reiki, pero si no lo sabes, te transmito de mi manera. Siempre te digo que el Reiki se conoce mucho como una terapia energética de imposición de manos para equilibrar, pero va mucho más allá que eso. El Reiki es un profundo camino de trabajo interior, porque tú te puedes hacer el auto Reiki, la imposición de manos, pero además lo que te hace es subir constantemente el nivel de conciencia. ¿Para qué? Para vivir más realizado. Por eso también Usui hablaba de que Reiki es el arte de ser feliz, ¿no? Bueno, pues entonces, sabiendo que Reiki es el arte de ser feliz, tenemos que saber que también, que en el mundo en el que estamos, tal como está organizada la sociedad está organizada de una manera en la que, si uno no tiene la capacidad para saber equilibrarse energéticamente, si uno no tiene la capacidad para saber mirar hacia adentro, además de mirar hacia afuera, si uno constantemente está totalmente conectado a los estímulos externos, a lo que la sociedad nos presenta, es muy fácil de que una persona se pueda desequilibrar energéticamente y pueda entrar en estados, pues, o bien de depresión, o bien de ansiedad, o de diferentes tipos de desequilibrios, que todo empieza dentro de uno, porque hay una desarmonía dentro de uno. Entonces, Reiki es una manera de recobrar esa armonía para poder estar en paz, para poder vivir en armonía, para poder vivir realizado. Y vas a ver que estos 7 términos que vamos a ir hablando hoy son 7 términos donde te demuestran de manera clara hacia dónde iba el Reiki tradicional, y te demuestran de manera clara desde qué lugar tú tienes que agarrar las enseñanzas para que haya una profunda transformación en ti. Porque créeme que todo es opinable. En la vida todo podemos opinar de esto sí sirve, esto sirve menos, esto sirve más, pero no hay absolutamente ninguna duda que hay una serie de enseñanzas, hay una serie de tradiciones, algunas centenarias, otras milenarias, que están contrastadísimas, que funcionan. Y que normalmente,
Cuando alguien lo está utilizando y no le funciona, es porque no lo está encarando de la mejor manera. Por eso nos podemos encontrar que una herramienta a una persona le va poderosamente bien y a otra persona le va solamente un poco bien, porque se encara de manera diferente, porque si el problema fuera de la herramienta no le iría bien a uno ni le iría bien a otro, ¿no? Así que las enseñanzas normalmente funcionan, lo que pasa que hay muchas veces que no lo abordamos desde el lugar que lo tenemos que abordar. Y cuando te digo no lo abordamos desde el lugar que lo tenemos que abordar, no es tanto de si la técnica la aplico de una manera o me pongo la mano en una parte del cuerpo o en la otra, ¿sí? No va tanto por ahí, sino va por ir a lo más profundo, que es lo que vamos a ir viendo hoy. Pues venga, vamos a ver uno por uno los diferentes términos. Dímelo ahí, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación, dime por favor, quiero que hablemos de estos 7 términos importantes en el Reiki tradicional, porque como te digo es algo que no se habla mucho en Occidente y que es bueno que lo tengamos en cuenta, tanto si ya eres estudiante de Reiki como si todavía no has empezado, para que puedas empezarlo de una manera profunda y como se hacía en el Reiki tradicional. Venga, vamos al concepto 1 y quiero que me ayudéis en anotarlo ahí en comentarios. El concepto 1 se llama Toku. Toku es T-O-K-U, Toku. ¿Qué vendría a significar Toku? Toku sería como virtud personal. Virtud personal. ¿Y a qué se refiere cuando hay virtud personal? Mira, esto lo explican porque cuando hablan de Usui, de Mikao Usui, del creador de Reiki, porque no hay absolutamente ninguna duda que si una persona crea algo y 100 años después se sigue hablando y practicando de ese algo y de esa persona, es que ahí había un nivel vibracional importante, si no, no, la cosa no se mantiene tanto tiempo, ¿no? Entonces, cuando describen a Usui en la descripción de la piedra conmemorativa, hablan de que Usui era una persona que había desarrollado el Toku, la virtud personal. ¿Y la virtud personal a qué se refiere? A varias cosas, pero principalmente el enfoque. Es decir, Usui estaba súper enfocado en lo que quería en su vida. Él quería llegar a un nivel de realización máximo y cuando llegó a ser a nivel de realización máximo que estuvo prácticamente toda la vida buscando, fue cuando le empezaron a venir las bendiciones, como por ejemplo las enseñanzas de Reiki, donde se dio cuenta que él podía equilibrarse, donde se dio cuenta que podía equilibrar a otras personas energéticamente y donde además se dio cuenta que con una serie de indicaciones y enseñando, también las demás personas lo podían hacer, es decir, que no era algo suyo, ¿no? Pero ¿por qué Reiki Usui llegó a ese nivel de realización máximo? Por su virtud personal, por su Toku, porque estaba súper enfocado. Trabajaba diligente y honradamente, como uno de los 5 principios de Reiki, es decir, era persistente, tenía un nivel de persistencia altísimo, tenía constancia y tenía disciplina. Esto es el Toku en el Reiki tradicional. Y cualquier persona que quiera abordar con profundidad el profundo trabajo interior que se puede hacer con el Reiki tradicional, lo tiene que abordar desde este lugar. Si uno lo aborda desde el lugar de, bueno, voy a un cursillo un día y ya que me hagan una iniciación y ya se me medio arregla la vida. No es la manera de abordar para profundizar. Tú puedes abordarlo como quieras, lógicamente. Yo aquí no te estoy diciendo cómo tú lo tienes que abordar. Tú lo puedes abordar como quieras. Te estoy dando información de cuál es la mejor manera para abordarlo, para poder profundizar, ¿no? Y según las enseñanzas del Reiki tradicional. El Toku también hablaba de la disciplina, de la constancia. Y la disciplina, porque uno podría decir, bueno, práctica, constancia y disciplina es lo mismo. Disciplina se refiere más a la práctica que haces. Es decir, disciplina es que practicas las técnicas del Reiki tradicional. Disciplina es que practicas el auto-Reiki. Disciplina es que estás con las enseñanzas de manera disciplinada y las mantienes en el tiempo. Aquí es donde muchas veces yo te hablo de práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, que sería una manera diferente de decir Toku. Bueno, pues esa es la virtud personal importante para poder profundizar. Pero esto lo podemos aplicar, por eso te digo que son enseñanzas tan profundas. Esto del Toku, este concepto del Toku, es aplicable no solamente al Reiki, sino a cualquier cosa que uno quiera profundizar de verdad.
Cualquier cosa que uno quiera profundizar de verdad tiene que enfocarlo desde esa virtud personal, de enfoque, trabajo, persistencia, constancia y disciplina. Venga, vamos al 2, al concepto 2 que me encanta también. Dentro del Reiki, cuando uno desarrolla esa virtud personal, es decir, el toku, y va avanzando de manera casi natural, ¿qué sucede? Sucede este otro concepto que se llama Kou. Te lo deletreo K-O-U. Anótalo ahí entre comillas, por favor. El primero hemos dicho Toku, el segundo Kou. El Kou, así como el primero que era Toku, decíamos que es la virtud personal, el segundo Kou es la virtud de la contribución. Es decir, de entender que no estoy yo solamente en el mundo, de que hay otras personas que le pueden ir bien esta herramienta que yo estoy avanzando en ella desde la virtud personal, y hay otras personas que yo les voy a poder quizás poner mi granito de arena en su propio proceso evolutivo para contribuir a que esa persona pueda tener una vida mejor y que podamos vivir en un mundo mejor. Que eso es también lo que cuentan que Usui desarrolló y que los últimos años de su vida estuvo totalmente entregados. El primer objetivo de su vida al principio era, como te digo, la realización del ser, llegar a un nivel de realización máximo. Entonces, cuando llegó a ese nivel de realización máximo, él, él empezó con su contribución. Esto no quiere decir que la contribución tengas que llevar tú a un nivel de realización máximo para que te tengas que iluminar para poder contribuir a un mundo mejor. No, tú desde el lugar que ya estás ya puedes contribuir a un mundo mejor, pero vas a contribuir muchísimo mejor si tú haces un profundo trabajo interior contigo, es decir, desarrollas ese toku. Entonces el kou, lo que es esa contribución al mundo, será mucho más poderoso. ¿Sí? Así que fíjate qué dos conceptos tan interesantes, toku y kou, que uno se centra en el trabajo interior para elevarte al máximo, lo que yo te digo de hacer que esa estrella de conciencia brille y brille y brille en ti, y en el momento que esa estrella de conciencia está empezando a brillar en ti, a partir de ahí empiezas a poder contribuir, a veces directa y a veces indirectamente, porque fíjate que nos podemos encontrar con personas que a lo mejor ellos están centrados con su práctica de autorreiki, con su práctica de meditación, y ellos se van sintiendo muy bien y a lo mejor no están haciendo terapias a otras personas ni están dando cursos, pero solamente elevando su energía ya están contribuyendo a un mundo mejor también. Porque cuando tú elevas tu energía, se empieza a elevar la energía de alrededor también. Es decir, que el Kou, digamos, la virtud de la contribución, habría una contribución más indirecta, que es esa persona que no está haciendo nada activamente para compartirlo con otros, sino que lo está haciendo principalmente en su trabajo interior, y luego habría una parte más activa de Kou, donde sí que ya directamente está pues o dando terapias a otras personas o haciendo cursos de Reiki, y esto te digo terapias a personas o cursos de Reiki que pueden ser a nivel profesional, pero luego hay muchísimas otras variantes. Hay personas que a lo mejor están ayudando a familiares, hay personas que están ayudando a amigos. El otro día, por ejemplo, una alumna me dijo, dice, Javier, yo de momento no he dado terapias ni tengo pensado dedicarme a nivel profesional, pero es increíble, en el trabajo la gente se enteró que estaba haciendo Reiki y al principio me daba como un poco de vergüenza porque a ver qué van a pensar, y un día le ofrecí de hacerle un poco de Reiki a la jefa, que se sentó en la silla y le hizo un poco de Reiki y le encantó, y ahora todas mis compañeras de trabajo quieren que le haga Reiki y ha cambiado el ambiente. Es que no me lo creo, me decía, no me lo creo, ha cambiado el ambiente en la oficina y hay mucha más conexión con la gente. Fíjate, o sea, qué manera, qué contribución, ¿verdad? O sea, es una contribución buenísima desde un lugar diferente a como a veces nos pensamos, porque a veces tenemos una serie de referentes. Por ejemplo, a mí me veis dando los cursos de Reiki, me veis llegando a mucha gente en todas partes del mundo, y oye, y si tu propósito está ahí también y tienes que hacer una línea parecida a lo que yo hago, pues bienvenidos, cuanto más seamos, mejor. Pero no creemos digamos, unas únicas maneras de hacer las cosas, o no creamos
que solamente hay una manera de poder contribuir. Fíjate la manera tan bonita que te estoy diciendo de contribuir que tiene esta alumna. Pero es que luego hay otras personas, como te digo, quizás a través de voluntariados, hay personas que quizás a través de, o familiares o amigos, o personas que les han cambiado la vida a ellos de la noche a la mañana. Una de las cosas que es muy importante que te digo, que cuando te curas tú, no solamente te estás curando tú. Tenemos de entrada un árbol familiar, que cuando tú estás haciendo un trabajo energético contigo, sí o sí, estás haciendo un trabajo directamente, más directa o menos directamente con tu linaje familiar también, sin absolutamente ninguna duda, porque hay una conexión energética. Por lo tanto, cuando te estás sanando tú, estás sanando a los que ya no están posiblemente, si tus abuelos, tus bisabuelos o tus padres si no están, también estás sanando a los que están por venir. Y da lo mismo, aunque no tengas hijos, pero a lo mejor tienes sobrinos, a lo mejor tienes hermanas, alguien tendrás en tu linaje familiar. Porque cuando te estás sanando tú, no solamente te estás sanando tú. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el la contribución, la virtud de la contribución puede ser más directa o menos directa. Y pueden haber 50.000 formas diferentes. La única forma de contribución no tiene que ser como lo hace Javier. ¿Sí? Hay muchísimas formas de contribución. Y aquí no consiste en que uno tiene que seguir su corazón y su fuego interno. A mí, o sea, yo no estoy haciendo esto porque quiero ser el que más contribuya. El que más contribuye. No. El otro día, por ejemplo, una alumna me dijo, Javier, no he visto ningún canal de Reiki con más de 100.000 suscriptores. Creo que eres el único canal. Yo no estoy haciendo esto para ser el único canal, seguramente que a lo mejor hay otros y no los hemos visto, o no sé, ¿no? O lo sabrán tarde o temprano también. Estoy haciendo esto porque mi fuego interno me empuja a hacerlo. No lo estoy haciendo porque quiero un estatus, todo lo contrario. Muchas veces una de las cosas que me gusta menos de lo que hago, me encanta lo que hago, pero una de las cosas que me gusta menos de lo que hago es la exposición pública. No soy una persona que me encante exponerme públicamente, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Porque hay un fuego interno que me está arrastrando hacia ahí, que no me para, o sea, que me dice, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, y no puedo evitar. No hacerlo sería ir en contra de ese fuego interno que tengo, ¿no? Pues cada uno tiene que ver hacia dónde le lleva ese fuego interno, tiene que conectar con ese fuego interno, pero con el fuego interno uno puede decir, bueno, Javier, pero ¿cómo conecto con el fuego interno? Bueno, con el fuego interno conectas con el punto 1 que hemos visto, con el toku. Cuando tú te conviertes en una persona enfocada, que trabaja, que persiste y que crea constancia, eso le va echando leña al fuego interno. Es decir, cuanto más enfoque hay, cuanta más persistencia, cuanta más constancia, cuanta más disciplina, es como si fueran, ¿sabes? Supongo que alguna vez has estado en alguna hoguera, ¿no? Y a lo mejor tienes esa madera que no te acaba de arder, pero le echas una serie, no sé, unos matojos o incluso esas pastillas que venden y de repente eso empieza a arder muy, muy fuerte, ¿no? Esa pastilla hace que arda muy fuerte. Bueno, pues lo que hace que arda muy fuerte el fuego interno es el enfoque, es el trabajo en la persistencia, es decir, hay gente que tiene el concepto equivocado. Se piensan que cuando el fuego interno se les active, entonces serán trabajadores enfocados y persistentes, y constantes, y disciplinados. Y créeme que no, que es todo lo contrario. Cuando tú empiezas a ser enfocado, cuando empiezas a trabajar, a persistir, a ser constante y a ser disciplinado, ahí es cuando enciendes el fuego interno, porque estas cosas que te estoy diciendo de enfoque, trabajo, persistencia, constancia, disciplina, son esas pastillas que encienden el fuego interno, ¿sí? Decidme si me seguís aquí, porque esto es súper importante entenderlo, ¿eh? Hay mucha gente que está esperando a que se le encienda el fuego interno, y el fuego interno no se va a encender si no le echan leña al fuego, y si no le echan las pastillas esas que te digo, ¿vale? Entonces, la leña al fuego es el toku. Por lo tanto, tenemos que poner de nuestra parte. Sí, hay que hacer esfuerzos, sí. Pero es para todo en la vida. Uno tiene que ver dónde quiere enfocar su esfuerzo, ¿no? O sea, lo que no podemos es querer llegar a realizar cosas o querer llegar a realizar tener grandes niveles de realización si no estamos dispuestos al punto 1, toku, ¿vale? Así que punto 1, toku, virtud personal. Punto 2, virtud de contribución, kou.
Venga, vamos a un concepto que os quiero hablar también. El concepto Reiki Do. Reiki Do, ¿sí? Anótalo ahí entre comillas. Reiki y una separación Do. D-O. Reiki Do, ¿qué significa? Significa, sería algo parecido como el transitar del Reiki o el camino del Reiki. Fíjate que aquí te está dando también una información muy clara. Reiki es un camino. Reiki no es un lugar a donde llegar, sino es un camino el cual vas transitando. Reiki no es un día que voy, un fin de semana que me inician, ya estoy iniciado y ya soy reikista. Reiki no es que luego voy a un segundo, voy a un tercero, voy a una maestría y ya soy maestro de Reiki, ya está, ya he llegado. No, 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 no. De verdad, Reiki Do es el transitar del Reiki, es el camino del Reiki, no es un lugar a donde llegar, sino es un camino al que transitar. Entonces, esto hay que entenderlo siempre de los dos lugares que tenemos. Por un lado, tenemos nuestra mente egoica, si lo queremos llamar así, o nuestra mente ego. Y por otro lado, tenemos nuestra alma. El ego constantemente está pensando que tiene que llegar a algún lugar. Tengo que llegar aquí, tengo que hacer esto, lo otro, y conseguir, y no sé qué, y no sé cuánto, sí. Y está bien, está mal que tengas anhelos, que tengas objetivos, no. Está mal que tengas metas, no. Está mal que tengas propósitos, no. Siempre y cuando entiendas que la esencia de la vida no es esa meta. La esencia de la vida es el camino hacia esa meta. Pues con el Reiki pasa exactamente lo mismo. Reiki no es la esencia del Reiki no es a una meta al que tengas que llegar. Yo entiendo que cuando uno empieza en Reiki y dice yo quiero sanar esto, yo quiero mejorar lo otro, está muy bien esa intención. Eso se llama dentro del Reiki tradicional la intención, hoy no voy a hablar de este concepto, pero se llama Netatsu. Netatsu es la intención. ¿Qué intención tú tienes? Eso está súper bien. Tengo una intención de crecer como persona. Tengo una intención de tener una casa. Tengo la intención de tener una pareja. Tengo la intención de tener más niveles de paz. De ser una persona que conecte más con mi espiritualidad. Todo eso está bien. Siempre y cuando entiendas que la meta es algo de nuestra personalidad que está bien, pero nuestra alma, como disfrutas estando aquí, es transitando el camino. Pues con el Reiki es exactamente igual. ¿Sí? Por eso Reiki Do es un camino. Yo a veces veo como hay personas que están muy enfocadas o pensando en el evento, ¿no? En el evento de un día, de, bueno, ¿y cuándo es la iniciación? ¿Y cuándo me inician? O sí, yo ya soy reikista, yo fui a un lugar que fue una reunión de 2 horas y me iniciaron. Y ya está, ya soy reikista. Esto no es el Reiki, eso es ir un día a un lugar y que te hagan una sintonización, un Reiki, ya está. Pero esa no es la esencia del Reiki. La esencia del Reiki es el Reiki Do, el camino del Reiki, ¿sí? ¿Y el camino del Reiki cuál es? Pues la práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo de las técnicas de auto-Reiki, de las técnicas meditativas que enseñamos en el Reiki tradicional, en Reiki en tu vida, etcétera, ¿vale? Venga, entonces, ahora con este concepto de Reiki Do, vamos a otro concepto que es Reiki Ho. El otro era Reiki Do, ¿vale? Ahora vamos al concepto número 4 que estamos viendo, Reiki Ho, con H-O. Entonces, Reiki Ho, ¿qué son? Las técnicas, es decir, el vehículo para transitar ese camino. Hemos dicho que Reiki Do es el camino del Reiki y Reiki Ho son las técnicas que utilizamos para transitar ese camino, o vendríamos a decir el vehículo, ¿no? El vehículo para transitar ese camino tan bonito, que son principalmente la práctica de auto-Reiki, las prácticas del Reiki tradicional, las enseñanzas también, la sabiduría del Reiki. Aquí estamos hablando de unos conceptos de sabiduría del Reiki, ese también es ese es un vehículo para profundizar en el Reiki, ¿vale? Y luego hay muchas más herramientas. Muy bien, venga, vamos al concepto 5, Doyo. El concepto 5, Doyo, no se utiliza solamente en el Reiki tradicional, sino se utilizan otros conceptos dentro de Japón, pero Doyo se escribe, ponérmelo ahí chicos, chicas, Dojo, se escribe D-O-J-O, el concepto 5 que estamos viendo. El Doyo sería como un espacio, ¿no? Hay quien lo puede traducir como una habitación. El dojo dentro de las artes marciales también es donde se entrena. Bueno, pues como reikistas también es importante que tengamos nuestro dojo. Nuestro dojo es nuestro espacio. Y nuestro espacio no tiene que ser una sala muy grande tampoco.
Puede ser una sala pequeñita, una habitación en tu casa, o incluso a veces te digo, si no tienes, porque hay personas que dicen, bueno, yo es que no tengo muchas habitaciones en mi casa, tengo la que duermo y para de contar. Bueno, pues a lo mejor dentro de la que duermes te pueden montar una esquinita con un pequeño altar donde pongas alguna imagen que a ti te motiva, donde pongas una velita, donde pongas, yo que sé, un cristal, algo, lo que sea. Y te montas un pequeñito altar y ese espacio pequeñito sería como tu dojo, ¿no? Como tu espacio que te hace conectar. El dojo es el lugar donde estamos recargando energéticamente y en el momento que llevamos nuestra atención a ese espacio, pues ya estamos empezando a conectar con esa energía. Y como te digo, lógicamente, si uno tiene la posibilidad en su casa de que tiene una habitación, que esa habitación se la prepara únicamente para la práctica y tal, oye, pues está genial, pero no excluye a quien no tenga la habitación de tener su pequeño espacio, aunque sea una esquinita con un mueble pequeñito en algún otro lugar de la casa donde tú puedas sentarte ahí a practicar, o a lo mejor si practicas en la cama o en cualquier otro lugar de la habitación, que tú puedas ir unos segundos a ese espacio, a ese pequeño altar donde puedas cerrar los ojos, conectarte y sentir bien. Y hay personas que me dicen, bueno, pero en ese altar, ¿qué le pongo, Javier? Lo que tú conectes con ello. Los altares no tienen que ser dogmas, no tienen que ser pon esta foto, pon la otra, pon lo que a ti te haga conectar. Si a ti te hace conectar un cristal, pon un cristal. Si te hace conectar una vela. Si te hace conectar una foto de alguien, una foto de alguien. No tienen que haber dogmas en los altares, porque a unos les van a hacer conectar más unas cosas y a otros les van a hacer conectar más otras. Muy bien, pues venga, vamos al concepto 6 y 7. El concepto 6, que hoy os lo paso por encima porque he profundizado, incluso hay una serie creo que son de 6 o 7 programas del podcast hablando hablando de los 5 principios de Reiki, ¿no? Pero es un concepto que son los Gokai. Se llaman dentro del Reiki tradicional los Gokai, que son los 5 principios de Reiki. Y los Gokai son parte fundamental dentro del Reiki tradicional, es decir, son enseñanzas que son tradicionales. Usui hablaba de que es la energía, la medicina espiritual, la medicina para cualquier enfermedad espiritual, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que los Gokai, los 5 principios de Reiki, dentro del Reiki tradicional, lógicamente se pronunciaban en japonés. Entonces, yo que los propongo a mis amigos, a mis alumnos de Reiki en tu vida, os propongo que practiquéis los 5 principios, sí, en vuestro idioma, en español, catalán, inglés, en el idioma que vosotros tengáis, y luego también en japonés, porque en japonés tienen una vibración concreta muy poderosa. Entonces, como los maestros que empezaron a utilizar los 5 principios de Reiki los utilizaban en japonés, tenía una carga muy particular en japonés. Entonces tenemos que beneficiarnos de esa carga. ¿Y qué pasa? Que si los reikistas, aunque seamos de Occidente, seguimos utilizando también los 5 principios en japonés, vamos manteniendo esa carga energética que tienen. Porque al final, lo que son las palabras están cargadas energéticamente. Muchas veces le damos mucha importancia al significado de la palabra en sí, pero no es tanto el significado de la palabra, sino es la vibración. Tienes que tener en cuenta que el universo no escucha tanto tus palabras, el universo no entiende de palabras. El universo entiende de vibración. Entonces, lógicamente, siempre intentamos utilizar palabras positivas. ¿Por qué? Porque las palabras positivas normalmente nos hacen sentir bien. Entonces el universo capta esa vibración que nos hacen sentir bien. Pero luego hay otras palabras, porque por ejemplo dentro del Reiki Usui, los 2 principios de Reiki en español es solo por hoy no te enojes, no te preocupes. Y hay personas que dicen, bueno, pero estamos hablando en negativo. Sí, pero en este caso tiene una vibración alta porque están cargadas con una vibración alta. Entonces, también es importante, depende, si uno tampoco se te está diciendo que repitas durante todo el día, solo por hoy no me enojo, no me enojo, no me enojo, no se te está diciendo que hagas eso. Con los 5 principios se te está diciendo que los hagas una vez por la mañana y una vez por la noche. Y después de hacer una práctica de auto-reiki, meditación, donde te sientas bien. Bueno, pues si tú te sientes bien diciendo solo por hoy no te enojes, esa es la vibración que coge el universo, el que tú te sientas bien, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, si uno dice, no, yo es que digo, solo por hoy no te enojes y me siento mal, oye, pues entonces no lo digas, no los utilices los 5 principios, o utilízalos solos en japonés, Kiyodake wa Karuna Shinpai Suna Kansashite Jyoho Hageme.
Te los voy a decir rápido los 5 principios, pero bueno, como digo, hoy no quiero hablar de ellos porque simplemente quería que entendieras que los Gokai, que son los 5 principios, son una base fundamental y por eso es importante no cambiarlas tal como son. Porque hay personas que nos dicen, bueno Javier, pero entonces ¿puedo cambiar los 5 principios de Reiki? A ver, si tú los cambias ya no estás recitando los 5 principios de Reiki, estás recitando otra cosa. Claro que tú eres libre de cambiar lo que quieras y de recitar lo que quieras, pero las enseñanzas tradicionales son las enseñanzas tradicionales, ¿no? Entonces hay que intentar en cosas importantes no cambiarlas, ¿sí? Y si uno los cambia, bueno, pues entonces que no diga que está recitando los 5 principios de Reiki, está recitando otra cosa, ¿vale? Porque los principios de Reiki son de una manera concreta. Esto es importante en la clase de alumnos, porque me lo habéis preguntado un alumno, vamos a profundizar un poquito más en ello, pero es importante también que se entienda que en Occidente tenemos la tendencia a cambiar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si una cosa no le termina de gustar, la cambia. El otro, esto tampoco le termina de gustar, lo cambia. El otro tampoco. ¿Qué pasa? Que al final las enseñanzas que nos dieron los maestros y lo que llega no tiene nada que ver. Y nuestro trabajo como escuela es intentar mantener el Reiki tradicional japonés, ¿vale? Con los mínimos cambios posibles y sobre todo en algo tan importante como es la base de la enseñanza. Otra cosa es que dices, oye, en lugar de hacer esta posición hago otra o la de más allá, eso no es tan importante. Pero dentro de, por ejemplo, los 5 principios, que son unos principios básicos fundamentales, si cada uno los fuéramos cambiando a nuestro gusto, no tendría nada que ver con lo que nos enseñaron. Habrían 40.000 versiones de los 5 principios, que de hecho ya hay algunas, ¿no? Pero habrían muchísimas más todavía. Bueno, venga, vamos al concepto 7, que es muy poco oído también. Estoy bebiendo un poquito de agua, déjame que beba, porfa. Muy bien, pues el concepto 7 son los wakas. Los wakas también están muy poco escuchados. Anota ahí, wakas es W-A-K-A-S, wakas. ¿Los wakas qué son? Los wakas son, o waka, se pueden llamar de diferentes maneras, son los 125 poemas que escogió Mikao Usui de un emperador que era el emperador Meiji. En la época de Usui había un emperador que decían que tenía un nivel vibracional bastante alto y además escribía muchísimos poemas. Escribió miles de poemas, eran muy cortitos, donde todos intentaban tener una enseñanza profunda, sobre todo a nivel de desarrollo personal y de conexión espiritual. Entonces Usui era un lector de esos poemas, era un gran lector Usui, era un gran lector y leía mucho los poemas del emperador Meiji y escogió 125 donde los compartía con sus alumnos también. Es decir, dentro de lo que fue el Reiki tradicional, también estaban los wakas, ¿no? Por eso yo os digo, a ver, el tema de los wakas tampoco es tan importante cuando uno no ha empezado todavía o está empezando. Al principio es mejor que se centre en la práctica de autorreiki, meditación, las técnicas, etc. Pero cuando uno ya llega a la maestría, también es interesante que tenga los wakas. Yo, por ejemplo, os hablo hay un libro muy bueno de un gran amigo y maestro también, Johnny De Carli, que es el Reiki como filosofía de vida, donde te habla de los 125 wakas que Usui escogió y que además, bueno, él te hace una explicación intuitiva sobre lo que intentaba decir cada uno de los wakas, ¿no? Es un tema que también hay que conocerlo. Si uno se mete de lleno en el Reiki tradicional, es un tema que, como te digo, al principio no es tan importante, por eso cuando alguien empieza con el primer nivel, segundo, tercero, ni siquiera hablamos muy poquito de ello, pero sí que es bueno que cuando uno está en la maestría, como mínimo sepa que existen, y luego también muy recomendable, si uno es maestro, que tenga esos wakas también, y que se los vaya leyendo y que vaya teniendo un contacto, porque hay una conexión energética también espiritual. Tenéis que tener en cuenta que el Reiki, eso es un poco el linaje del Reiki. El linaje del Reiki es la conexión con los maestros desde que se inició Reiki y es también la conexión con las enseñanzas. Entonces hay como filamentos que nos unen con ese linaje inicial, como por ejemplo estos conceptos que te estoy diciendo hoy, como por ejemplo los wakas, como por ejemplo los Gokai, etcétera.
Hay cosas que, como te digo, nos ayudan a unir con ese espíritu, con ese linaje. Por ejemplo, el Reiyu, las sintonizaciones nos ayudan a unirnos con ese linaje, pero no solamente el Reiyu, la práctica diaria de autorreiki te ayuda a unirte con ese linaje. El conocimiento de estos términos que hemos estado viendo hoy, Reiki Ho, Reiki Do, Toku, Kou, Doyo, Gokai, Gaka, Wakas, también te hacen conectar con ese linaje, unirte con ese linaje. El leer los wakas también, el practicar los 5 principios también, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Déjame ahí tus comentarios, sabes que me encanta leeros a todos. Y todavía, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado. Te voy a dejar para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo. Sabes que puedes hacer nivel 1, nivel 2, nivel 3, maestría, y me va a encantar acompañarte, ya sea que empiezas de absoluto cero o incluso si ya te has formado en la maestría en otro lugar y quieres profundizar. Yo siempre os digo que el camino de evolución interior no tiene un final, por eso antes hablábamos del Reiki Do, que es el camino para transitar. Hay personas que a veces hacen la maestría y ya piensan que ha terminado el camino. Hay que seguir practicando también, y si uno en un momento determinado, uno puede pensar, el otro día una alumna me decía, Javier, entonces yo tengo que hacer muchas maestrías. No tienes por qué hacer muchas maestrías, pero si tú has hecho una maestría y sientes empezar a aprender con otra maestra o con otro maestro porque ves que te puede aportar cosas, pues bienvenido sea, el camino no se termina ahí, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos, si tú te has hecho la maestría, hasta la maestría conmigo, y ahora sientes aprender con otro que crees que te puede aportar otras cosas complementarias, pues adelante, para eso estamos, para seguir creciendo. Bueno, chicos, chicas, espero que te haya inspirado mucho, mucho. Te dejo ahí, como te digo, tanto en primer comentario fijado como en descripción, si estás en YouTube, el enlace para que puedas formarte de cualquier parte del mundo. Si no lo encuentras, puedes ir a reikiintuvida.com, www.reikiintuvida.com, reikiintuvida.com. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.